Además del éxito de taquilla por la cantidad de gente, tiene un mérito adicional toda la gente, tenemos quizás todos, es desafiar las condiciones meteorológicas. Lo que muestra que la calidez de los afectos supera los fríos invernales. Y esto es exactamente lo que pasa hoy, tanto con Guillermo Lascano Quintana como con el club de que nos va a hablar y que, como ven, es buena parte de la historia argentina. Así que simplemente decirle que Guillermo Lascano Quintana es abogado, egresado de la UBA, donde fue muchos años profesor de Derecho Constitucional en la cátedra del inolvidable Carlos Muñiz, y ha sido presidente del Club del Progreso en diversos periodos a partir de 1994, y además en la comisión directiva, y ha sido subsecretario de Interior en el 82-83, así hasta el acto electoral o la entrega del mando a las autoridades elegidas, y es autor de un libro sobre su antepasado, Wenceslao Paunero, héroe desconocido. Y además, esto es otro motivo para que lo invitemos un día, de poesías, que siempre parece que hay poco de eso, ¿no? Bueno, de poesías y de ensayos. Bueno, simplemente todo lo que podía decir del Club del Progreso y de Guillermo más, no hace falta, pues ya está. Bueno, así que dicho lo cual, dejo en uso de la palabra y quiero felicitar además a la hija y al nieto de Guillermo que están acá en primera fila dando el imprescindible soporte técnico. Gente como nosotros no existe sin la generación siguiente, digamos, la segunda generación siguiente, ¿no? Así que, bueno, muchas gracias a todos. Bueno, muchas gracias, Norberto. ¿Me oyen bien? Es para mí un grato honor el que me dispense el Jockey Club a través de su Comisión de Cultura al invitarme a exponer sobre el Club del Progreso. Seguramente influenciadas por mis amigos Norberto Padilla, José María Cantilo y Patricio Crusellas, dos de los cuales hoy nos acompañan. Como cualquier ciudadano he asumido responsabilidades sociales, una de las cuales ha sido la presidencia del antiguo Club del Progreso, cargo que ejercí hace algunos años y que ahora mismo desempeño. Soy también socio de este distinguido y prestigioso club que hoy me acoge para que recuerde al primero, relate su historia y reflexione sobre ella. Antes de comenzar mi disertación, quiero evocar a quien fue no solo nervio motor, alma mater del Club del Progreso desde 1984, sino también quien me impulsó a aceptar su presidencia en 1994. Me refiero a mi queridísimo amigo, compañero, colega, Bartolomé Tiscornia, quien se nos fue hace unos pocos meses y a quien le dedico lo que diré, cuya elaboración siempre tuve presente sus consejos, sus reflexiones y sus enojos. El Club del Progreso se fundó el 1 de mayo de 1852, por lo que es el más antiguo de su género en la República Argentina. Voy a hacer una brevísima reflexión sobre otro club que es tan antiguo en el año como el Club del Progreso, que es el Club del Orden en Santa Fe. Por si hay algún santafesino para que no se enoje, el Club del Progreso se fundó 2 o 3 meses antes que el Club del Orden, pero los dos se fundaron en 1852 y el Club del Orden tuvo la virtud o la suerte tal vez de que sus socios fundadores o buena parte de sus socios fundadores fueron los convencionales constituyentes al Congreso que sancionó la Constitución Nacional en 1853. El 3 de febrero de ese año, 1852, se habían enfrentado en Caseros las tropas del gobernador de Buenos Aires, Juan Manuel de Rosas, con las de Justo José de Urquiza, gobernador de Entre Ríos, quien se había alzado en armas contra el gobierno de aquel en mayo del año anterior. El triunfo de Urquiza fue un punto de inflexión en la historia nacional. Parecía ponerse fin a las guerras civiles que habían asolado a la nación desde su nacimiento. Los acontecimientos posteriores demostrarían lo contrario, pero lo cierto es que en 1852 comenzó una nueva etapa asignada, a mi juicio,
por los intentos de institucionalizar el país con fundamentos en principios republicanos. Y en ese proyecto tuvieron enorme influencia muchos socios del Club del Progreso. La ciudad de Buenos Aires fue testigo, después de aquella batalla, de persecuciones, muertes violentas y destrozos, producto de los odios acumulados durante tantos años. La sociedad estuvo dividida, enfrentada, al comienzo entre rosistas y urquicistas. A esa grieta, diríamos ahora, se agregó el enfrentamiento entre porteños y provincianos, sumando un factor de disturbios que recién culminaría muchos años después y que lamentablemente en algunos aspectos aún subsiste. El ambiente social era de acusaciones, reclamos y disputas, lo que repercutía desfavorablemente en los propósitos de los líderes de todas las facciones, que se podrían resumir en la imperiosa necesidad de lograr la organización nacional y la concordia ciudadana. Fue en ese clima enrarecido en que algunos hombres destacados por su linaje, por sus méritos y por su responsabilidad cívica decidieron fundar el Club del Progreso, como ya dije, el 1 de mayo de 1852, a escasos 3 meses de la batalla de Caseros. Entre ellos se encontraba Urquiza, seguramente inspirador de la nueva institución que presidió don Diego de Alvear. Diego de Alvear, que ahí está su foto, este es un cuadro del famoso pintor uruguayo Sorolla, que hace relativamente poco se remató en Buenos Aires. Lamentablemente el Club del Progreso no pudo ni asomarse a la puerta porque no tiene un peso para comprarlo, pero hubiera sido muy interesante recuperarlo, porque alguna vez fue propiedad del Club del Progreso y voy a relatar cuándo se perdió. Repito, Diego de Alvear era hijo de Carlos María de Alvear, quien había sido héroe de Ituzaingó, donde hizo su bautismo de fuerza, de fuego, mi antecesor Wenceslao Paunero, recién recordado por Norberto. Y fue director supremo de las Provincias Unidas durante un breve periodo. Rosas lo había designado embajador en los Estados Unidos a Carlos de Alvear, lo que fue confirmado por Urquiza cuando se hizo cargo de la presidencia. Murió poco tiempo después. Creo que murió, bueno, en el 54. El objetivo del vencedor de Caseros, es decir, de Urquiza, era amigar a la sociedad, reparar los daños producidos por el feroz enfrentamiento entre Rosas y sus opositores, poner fin a los odios y prepararse para un futuro mejor que, como es sabido, todavía demoró algunas décadas en concretarse. Vale la pena recordar algo de lo que dijeron los fundadores del club al dar nacimiento a la institución. La sociedad argentina, como he dicho, se encontraba dividida en 2 facciones, al parecer irreconciliables, provincianos y porteños, cuyos constantes conflictos dificultaban el desarrollo del país según la visión de muchos. Entonces, Diego de Alvear, en marzo de ese mismo año, convocó a 56 vecinos de la ciudad de Buenos Aires, que estuvieron firmaron el acta de constitución, que fue la primera imagen que difundimos, y les propuso fundar un club cuyos objetivos fueran, abro comillas, desenvolver el espíritu de asociación con la reunión diaria de los caballeros más respetables, tanto nacionales como extranjeros, uniformando en lo posible las posiciones políticas por medio de la discusión deliberada y mancomunar los esfuerzos de todos hacia el progreso moral y material del país. Según una carta del fundador, Diego de Alvear, publicada en el diario La Tribuna el mismo año de 1853, no interesaban a los socios tan solo los aspectos políticos, sino terminar, comillas, con la división y la desconfianza recíproca en que vivíamos, comillas. Este objetivo se lograría a través de diversas actividades sociales, principalmente bailes y tertulias, donde se encontrarían las más importantes personalidades del momento. Algunos de los socios fundadores fueron, por citar solo algunos, además de Alvear, Delfín Huergo, Rufino de Lizalde, Juan Manuel Estrada, Urquiza, Ambrosio del Molino, Gervasio Posadas, Mármol, Tomás Guido, Francisco Madero y Miguel Cané, para que se den una idea de quiénes eran
los hombres que fundaron el club, algunos de los hombres que fundaron el Club del Progreso. Este fue el carácter inicial del club, pero se añadieron reuniones políticas donde se discutían las cuestiones del momento y se planeaban actividades para el futuro del país. Muchos proyectos industriales y comerciales, como por ejemplo la Bolsa de Comercio o el Ferrocarril Oeste, y desde luego culturales, se discutían y acordaban y celebraban en sus salones. Este es el acto donde se fundó la entidad del Ferrocarril Oeste. Varias familias se gestaron en el club, como lo recuerda Lucía Gálvez en su valiosísimo libro sobre el club, La sociedad, los hombres, las ideas. Basta ver, dice Gálvez, cuántos apellidos de los socios se transformaron en compuestos. Aber y Cobo, Pereira e Iraola, Bunge y Guerrico, Quirno y Costa, Bécar y Varela, Jiménez y Sapiola. Cierra comillas. El mismo año de la fundación es dramático para la ciudad de Buenos Aires y también para la Confederación. Se rechaza el acuerdo de San Nicolás, lo que provocó la reacción de Urquiza, que cerró la legislatura, y el 11 de septiembre se produce la secesión de Buenos Aires, que como todos recuerdan, se separó de la Confederación Argentina. El sitio de la ciudad por el general Hilario Lagos cierra el año 1852. Parece mentira que en tan poco tiempo hayan sucedido tantas cosas tan trascendentes. A mí me llama la atención que ahora los procesos políticos y culturales demoran por ahí años, o un año o 2 años, y esto en 5 o 6 meses pasó todo lo que acabo de decir. Se sancionó la Constitución, se fundó el club, se separó la ciudad de Buenos Aires del resto de la nación, hubo batallas, en fin, es notable que esto haya acontecido nada más que en algunos meses, a mi juicio. También es notable cómo en tiempos tan agitados se fuera creando un ambiente social refinado al que de vez en cuando se le presentaban situaciones difíciles, según recuerda Gálvez, como la suspensión del baile del 9 de julio de 1861 ante la inminencia del enfrentamiento armado entre porteños y provincianos. El año de su fundación y los siguientes fueron de una intensidad de acontecimientos sorprendente en medio de severos enfrentamientos. Como dije, se sancionó la Constitución Nacional, se produjo la secesión de Buenos Aires y Urquiza fue elegido presidente de la Confederación Argentina, entre otros acontecimientos. Dice María Sáez Quesada en la nota que se publicó en el libro que se editó cuando el club cumplió 150 años, al que luego me voy a referir, comillas, en su transcurso, se refiere al año 1852, hubo espacio para iniciativas que apuntaban, como en el caso del Club del Progreso, a establecer un clima de tolerancia y respeto mutuo. Esta iniciativa de civilización contrasta con los hechos bélicos y vuelve más loable el empeño de los fundadores del club, cuyo legado se proyecta en la vida social de la capital argentina desde hace 150 años. Fue en ese clima enrarecido, repito, que se fundó el Club del Progreso. La primera sede del Club del Progreso fue en la calle Perú 135, donde funcionó hasta 1857. Fue un domicilio transitorio hasta que se mudó a la esquina de Perú y Victoria, hoy Hipólito Yrigoyen, que es lo que se ve acá, donde los hermanos Muñoz habían construido un edificio que también describe el arquitecto Gustavo Brandaris en la nota en el libro publicado con motivo de los 150 años de la fundación del club. Y dice, esta propiedad es uno de los primeros palazzos de estilo italianizante de la creciente Buenos Aires, que fue construida por el ingeniero Edward Taylor para los hermanos Marcos y Miguel Muñoa, comerciantes vascos, donde se mantuvo hasta 1900. El edificio fue demolido en 1971. Si alguien quiere verificar, hay una placa que recuerda que estuvo erigido en ese sitio, en la esquina, justo frente a la legislatura. Bueno, aquí hay una serie de fotos del Palacio Muñoa. ¿Hay más?
Este es el Palacio Muñoa, eran 2 pisos, y adentro podemos ver esta es la vista que tenía el palacio, desde el Palacio Muñoa, la ciudad de Buenos Aires. Estos son algunos de los salones del Palacio Muñoa. Yo no puedo ver, pero ustedes leen, ¿no? Comedor, salón de baile. ¿Hay más? Bueno, esta es la ventaja de tener un nieto, que no me puede mandar a la porra. Bueno, eso que se ve allí, detrás del Cabildo entero, es el Palacio Muñoa. ¿Ven? Un palacio muy bien ubicado, parece que era un lujo muy importante, no tanto como el que vamos a describir seguidamente de Avenida de Mayo al 600, pero tengan una idea de que era uno de los edificios más altos del entorno, salvo la iglesia de San Ignacio, me parece que es esa, ¿no? Bueno, discúlpame, Joaquín, ¿podemos volver? Bueno, en 1900 el club se muda a su sede del opulento edificio de la Avenida de Mayo 633, que es ese que se ve en la primera foto sobre la izquierda, que había sido construida por José C. Paz y que es adornado con muebles, cuadros, cortinados y alfombras de espléndido origen y majestuosidad impresionante, como se ve en estas fotos. Esto que se ve acá en realidad es el centenario de la Revolución de Mayo. Y el edificio, el que está, es ese. Bueno, tenía salón de fumar, biblioteca. ¿Algo más? Salón comedor, salón de lectura. Bueno. Hacia principios del siglo pasado, el Club del Progreso tenía competidores de fuste, como este club, el Círculo de Armas y varias otras instituciones similares, pero seguía conservando un número considerable de socios y continuaba con las actividades sociales, culturales y deportivas de siempre. Uno de los más importantes promotores del club fue Roque Sáenz Peña, que allí lo vemos en una foto cuando era muy joven, quien cumplió un papel descollante en el club y por supuesto en el país, como acotaré un poco más adelante. Se dice que cuando se lo eligió presidente de la institución se hicieron socias 500 personas. Sin embargo, a diferencia del Jockey, no tenía espacios verdes. Hacia fines de los años 20, este club inauguró la cancha de golf, sumando un nuevo atractivo para los socios y aspirantes a hacerlo. Tal vez por esa razón o por iniciativa de algunos deportistas, el Club del Progreso compró un solar lindero a las vías del Ferrocarril Sur, en la localidad de Ranelagh, donde se construyó una hermosa casa y se diseñó e inauguró una magnífica cancha de golf. Hoy esa cancha es la del Ranelagh Golf Club, donde comenzó su carrera Roberto de Vicenzo. De la casa original subsiste casi toda la estructura con las modificaciones. No sé si alguno conoce el Ranelagh Golf Club, ustedes ven que el edificio sigue siendo más o menos el mismo. Para hacer la operación, acá viene una parte un poco dramática, y para la ampliación de su sede de la Avenida de Mayo, el club tomó un préstamo bancario. Lo que parecía un logro de envergadura se transformó en un gravísimo problema, ya que las consecuencias de la crisis del 29, sumada quizás a la merma de socios, condujo a la institución a una situación insostenible que culminó con el remate de su sede, gran parte de su mobiliario, adorno y obras de artes. Una verdadera catástrofe. Todo parecía conducir al fin de la iniciativa de los fundadores, cuando un grupo de socios, liderados por el teniente coronel Manuel Rawson, comprometido con los principios tradicionales del comienzo, rescató parte del patrimonio y compró la actual sede de la calle Sarmiento 1334, que aquí vemos, en el año 1941. Una placa en la entrada del edificio recuerda este acontecimiento y rinde homenaje al teniente coronel Rawson, un salvavidas fue.
Este edificio había sido diseñado y construido para la familia Duo, antes de construir el Palacio Duo, a principios del siglo pasado, por dos famosos arquitectos, Lanús y Jari, quienes entre otros méritos iniciaron la cátedra de arquitectura de la Universidad de Buenos Aires y construyeron innumerables casas y mansiones, que algunas de las cuales aquí se ven, como el Banco Central, la Embajada de los Estados Unidos, la de Rusia, la de Polonia, el Palacio Errázuriz, la Aduana de Buenos Aires, entre otras. Sin embargo, la antigua institución, el Club del Progreso, quedó severamente herida y fue perdiendo prestigio, influencia y socios, a tal punto que durante el primer gobierno del general Perón tuvo que aceptar una importante donación del Jockey Club de La Plata, que estaba presidida por un notorio oficialista para ayudar a su situación económica. Después de esta situación dramática sobre la que después vamos a volver, voy a abordar ahora uno de los rasgos más significativos del nuevo club, que fue que convocó a lo largo del siglo XIX y principios del siglo XX a casi toda la élite social, política y comercial de Buenos Aires. Basta ver los apellidos de sus socios y de los miembros de las comisiones directivas para reconocer esta característica. Fue un club popular, pero no negó su ingreso a quienes provenían de clases sociales distintas. Un caso emblemático en este sentido es el de Leandro N. Alem. Muy bien, estamos coordinando, Joaquín. Un hombre de origen humilde, cuyo padre había sido pulpero y cuyo ajusticiamiento presenció a la caída de Rosas, por haber integrado la Mazorca, organización parapolicial rosista. Tuvo una vida difícil, pero participó de la actividad social y política del Club del Progreso, donde pidió ser llevado antes de quitarse la vida el 1 de julio de 1896, mientras se dirigía a su sede en un coche de caballos. Además de haber sido una persona de una integridad notable y de haberse dedicado con unción a la causa de los sectores más desfavorecidos de la sociedad, fue el fundador de la Unión Cívica Radical. Este es un homenaje a Elba. El 1 de julio de 1996, al cumplirse 100 años de su desaparición, se impuso, yo era presidente en ese momento, el nombre de Leandro Alem a uno de los salones del club. Y en el hall de entrada, allí acá voy a iluminarlo porque esa mesa que se ve al fondo es la mesa de juego donde fue depositado el cuerpo de Alem cuando llegó sin vida al club y fue recibido por el presidente del club, que era nada menos que Roque Sáenz Peña. Como contraste, en la novela de Eugenio Cambaceres, En la sangre, el protagonista, de origen muy humilde, no logra ser admitido en el club, lo que contribuye al drama. Otra característica de esta notable institución es que admitió mujeres entre sus socios cuando ellas comenzaron a actuar social y profesionalmente, lo que era una novedad, ya que el estilo británico de clubes solo de hombres se había impuesto en el mundo. Cecilia Grierson, primera médica argentina, hija de escoceses, destacada personalidad por su dedicación al ejercicio de la profesión y la docencia, fue socia de nuestro club. Hoy mismo, y desde los tiempos en quienes hoy conducen el club, a lo que haré referencia más adelante, las mujeres tienen un papel destacado en él, integrando la comisión directiva. Fueron socios del club ministros, diplomáticos, militares, abogados, hacendados, comerciantes, todos ellos destacados en sus menesteres. Pero lo que llena de asombro a todos y de orgullo a quienes hoy lo dirigimos es que también lo fueron los presidentes de la República: Urquiza, Mitre, Paz, Sarmiento, Avellaneda, Roca, Pellegrini, Luis Sáenz Peña, Quintana, Figueroa Alcorta, Roque Sáenz Peña, de la Plaza, Irigoyen, Alvear, Uriburu, Ortiz y de la Rúa. Una placa en el primer piso recuerda este notable hecho. Son socios honorarios, han sido socios honorarios, ahora, después, Raúl Alfonsín,
Menem y ahora el presidente Macri. Repito entonces, Quintana, Luis Sáenz Peña, perdonen, voy a tener el caramelo mientras hablo. Pellegrini y Roque Sáenz Peña fueron además presidentes del Club del Progreso. De entre ellos destaco a Pellegrini, fundador y presidente de este club, y a Roque Sáenz Peña, que lo dirigió durante varios periodos y mudó su sede social del Palacio Muñoa al lujoso edificio de Avenida de Mayo, sitio donde al celebrarse el 50º de la fundación del club, es aquel de allá, ¿no?, pronunció un célebre discurso anunciando su proyecto, después concretado en la Ley de Sufragio Universal, Secreto y Obligatorio. Es interesante señalar lo que a mi juicio significó la llamada Ley Sáenz Peña, no solo por su impulsor, sino también por sus efectos. Sáenz Peña era miembro de la clase dominante, dirían algunos, y ciertamente de la dirigente. Sin embargo, no tuvo empacho alguno en reconocer las fallas del sistema político imperante, cuyas imperfecciones conocía muy bien. El régimen legal electoral era precario y daba lugar a fraudes escandalosos que minaban la legitimidad de los gobernantes. Entonces, este ilustre argentino, también retratado por María Sáenz Quesada en la biografía que presentó aquí mismo el año pasado, impulsó un régimen electoral en cuya simiente estaba la posibilidad, que se concretó en 1916, del desplazamiento de quienes habían dirigido el país desde su organización y el advenimiento de otra fuerza política. Me voy a referir ahora a acontecimientos relativamente recientes para una institución que fue fundada hace 164 años. Además, se trata de lo que nos ocurrió e hicimos varios de quienes hoy dirigimos la vieja institución. Fue hacia fines de 1983 o principios de 1984 cuando un distinguido amigo llevó al seno de un grupo de jóvenes que nos reuníamos desde hace muchos años con propósitos que seguidamente referiré, su idea de recuperar el Club del Progreso, que había perdido su antigua reputación y casi había desaparecido de la vida social y política, pero conservaba su prestancia institucional, su historia y el notable edificio que hoy mismo ocupa. Aquel grupo, al que denominamos Ágora, nombre de la plaza donde se reunían los ciudadanos griegos para debatir sus asuntos comunes, fue un centro de estudios, análisis y discusión de temas políticos, sociales, económicos y culturales que encaramos a mediados de los años 60, cuando muchos otros argentinos de la misma edad comenzaban a transitar por el camino de la violencia armada. Nos reuníamos en los altos de una galería de arte ubicada en Córdoba, entre Supachi y Carlos Pellegrini, y recibíamos a alguna personalidad de las artes, la ciencia, la política, la economía y el gobierno, que nos ilustraba con su charla y enseñaba con sus respuestas a nuestras inquietudes. Entre tantos otros, concurrían habitualmente al grupo Ágora José María Lladós, Horacio Jaunarena, Ricardo Joffre, Félix Borgonovo, Carlos María Regúnaga, Hernán Celorrio, Ricardo Balestra, Bartolomé Tiscornia, Manuel Trilnik, Daniel Bianchi, Gustavo Meguira, Octavio Senarruza, Guillermo Luchini, Carlos Tomás, Miguel Iturbe y Francisco Costa, de los que me acuerdo. Tal vez Carlos Regúnaga, que se acuerde de algún otro, creo que son todos, ¿no? Los fundadores. Durante varios años recibimos a hombres que nos ilustraban y con quienes discutíamos, tales como Jorge Sábato, el general Rattenbach, Abel Pose, estamos hablando de los años 60, Ernesto Sábato, Julio Llanarte, Alberto Rodríguez Galán, Enrique Oteiza, Carlos Manuel Muñiz, Oscar Camilión, José María Pablo Antonio y muchos otros, a quienes escuchábamos con atención e interrogábamos con interés para estar preparados cuando nuestra generación asumiera responsabilidades políticas, cívicas o académicas.
Después de la elección de Raúl Alfonsín como presidente de la Nación, gestamos la idea de asociarnos al Club del Progreso, como nos había sugerido Octavio Senarruza, y comenzar la tarea de recuperar sus antiguos pergaminos, iniciando desde adentro una serie de actividades tendentes a lograr nuestros objetivos. Comenzamos con un ciclo de conferencias que aún hoy subsiste, todos los miércoles, siendo el primer orador Julio César Zaguier, que entonces era intendente de la ciudad de Buenos Aires. Ese ciclo de conferencias semanales es lo que denominamos el Foro de la Ciudad, y en él han disertado, entre muchas otras personalidades, solo en los recientes años, Alberto Fernández, Alfonso Pratgay, Alieto Guadañi, Ana Dana, Armando Rivas, Chiche Dualde, Elisa Carrió, Ernesto Yo, Pino Solaras, Monseñor Ojea, Ricardo López Murphy, Juan Bautista Joffre, Roberto Bosca, etcétera, lo que da una idea de la amplitud de criterio para seleccionar a los disertantes que abarcan muchas disciplinas, ocupaciones e intereses y pertenecen a variados sectores sociales y políticos. Ahí hay una serie bueno, no es necesario que se los diga porque lo están viendo, ¿no? Hay un fundador más que me acabo de acordar, Adolfo Granillo Campos, sí. Y uno más que se agregó muy poco, así que prácticamente fue fundador, muy poco después, quiero decir, que es Alberto García Lema. Alberto García Lema, tenés razón. García Lema. Bueno, como en los tiempos de la Fundación desarrollamos encuentros musicales, seminarios de diversas disciplinas para considerar la Affectio Societatis, todas actividades que aún subsisten. El nuevo grupo que fue sumando a otros amigos y conocidos con idénticas inquietudes y amplitud de miras, fue admitido por algunos de la vieja guardia y ganó las elecciones. Después les cuento, si quieren, cómo fue que ganamos las elecciones, porque es interesante. Hicimos socios una buena cantidad de ciudadanos con el propósito de copar el Club del Progreso. Pero los que estaban no aflojaban. Entonces hubo una elección que empatamos, 357 o 157 votos a 157 votos. Tuvimos que convocar a otra asamblea y allí fue que logramos un acuerdo con parte de la vieja guardia, como consecuencia de lo cual el primer presidente elegido en 1988 había que respetar ciertos plazos, creo que eran 3 o 4 años para poder ser candidato. Para ser presidente necesitábamos 6. 6 años, pero claro. Nos fuimos haciendo socios de a poquito, Claro. para no alarmar. Exacto. Finalmente los derrotamos, pero los derrotamos e incorporamos a algunos de la vieja guardia. Recuerdo algunas personas muy distinguidas y muy importantes, como Néstor Granceli Chá, que después se acopló a nosotros, Luis Orjeira, César de la Vega, un distinguidísimo embajador, con los cuales logramos hacer lo necesario para que el club siguiera funcionando como habíamos querido inicialmente. El primer presidente de nuestra era entonces es Ricardo Busso, en 1988, muy distinguido abogado y amigo que hoy también nos ha abandonado, quien fue sucedido por quien les habla. Luego fueron presidentes Bartolomé Tiscornia, Carlos María Regúnaga, Guillermo Moreno Güello y ahora otra vez yo. Desde entonces hasta ahora, sus presidentes y los miembros de la comisión directiva hemos sido fieles al propósito inicial del Grupo Ágora, que se caracteriza por su amplitud de miras, su tolerancia hacia la disidencia, el respeto por la democracia republicana y sobre todo por la comunión con la idea de favorecer el diálogo para contribuir al progreso moral y material del país, tal como lo propusieron los fundadores del antiguo club. Hemos llevado a cabo, además de los almuerzos del Foro de la Ciudad, conferencias, presentaciones de libros, clases de tango, de bridge, exhibiciones de arte, reuniones de música popular, uno de nuestros principales
animadores en música popular, está aquí sentado Armando Rivas, de poesía y de ópera, en este caso proyectándose videos de algunas piezas líricas. La vieja biblioteca está ahora dirigida por la Fundación Cultural que conduce Magdalena Ruiz Guiñazú y es frecuentada por socios y no socios, ya que sus libros pueden ser retirados de la sede. Es una biblioteca circulante. El club edita además un diario digital que se llama La Gaceta del Progreso, a la que se puede acceder, digo por si alguien quiere tomar nota, www.clubdelprogreso.com.ar. Y tiene un servicio de desayunos, almuerzos y cenas que se llevan a cabo en varios salones del patio y el jardín. En varios salones, en el patio y en el jardín. Desde su fundación, el club celebra solemnemente el 25 de mayo y el 9 de junio con reuniones que trascienden lo meramente protocolar para transformarse en evocaciones de envergadura, con la presencia de bandas militares y con el acto propio de las efemérides patrias. Este es en ocasión del pasado 25 de mayo, estas fotos. Con menos boato, pero igual entusiasmo, se hace una fiesta de fin de año, todo ello además de sentido por mandato de los fundadores. Este año, al cumplirse 200 años de la Declaración de la Independencia, haremos una cena el 7 de julio. El club organizó, con motivo precisamente de los 200 años a los que he hecho referencia, una serie de conferencias en un ciclo que hemos llamado Camino al Bicentenario, que llevamos a cabo desde el mes de marzo y culminará el 7 de julio. Hasta ahora han evocado esa gesta Rosendo Fraga, Vicente Massot, Federico Pinedo, Luis Alberto Romero, Emilio Perina, Roberto Elizalde, Patricio Crusellas, Roberto Cortés Conde y Marcela Ternavasio. Todas estas conferencias están en YouTube, para los que no han podido asistir. Y continuará con otros distinguidos expositores hasta el 7 de julio, ocasión en que hará uso de la palabra María Sáenz Quesada. Algo que nos distingue de muchas otras instituciones similares es que todas las actividades cívicas y culturales están abiertas al público. En tiempos relativamente recientes, pero cuando la situación política se iba deteriorando, a nuestro juicio, la comisión directiva del club decidió instituir un premio anual para ser otorgado a quienes con su conducta y su obra hubieran contribuido al progreso moral y material del país. Desde entonces hemos premiado a los siguientes ciudadanos en una ceremonia que se desarrolla en la sede del club con lo que se denomina el Premio Club del Progreso. Jorge Baqué, juez, Félix Luna, historiador, Magdalena Ruiz Guiñazú, periodista, Conrado Barotto, físico nuclear, Tomás Eloy Martínez, escritor, Guillermo Rux, pintor, Eugenia Sacerdote Lustig, científica, José Claudio Escribano, periodista, Aldo Ferrer, economista, Carlos Fait, juez, Néstor Granceli Chá, dirigente político, Abel Albino, médico, Jorge Fontevecchia, periodista. De la nómina queda, a mi juicio, patentizado el amplio espíritu que conserva el club desde su fundación. Cuando el club cumplió 150 años, el 1 de mayo de 2002, sus autoridades decidieron hacer una gran fiesta, a la que se invitó y concurrieron varios descendientes de los fundadores, y publicó un libro que refleja su nacimiento, su historia y su futuro, que contiene cartas del entonces presidente de la República, Eduardo Duhalde, y de quienes lo habían sido y continuaban con vida, Raúl Alfonsín, Carlos Saúl Menem y Fernando de la Rúa. Creo, no estoy muy seguro, Norberto, que en la biblioteca del club hay un ejemplar de... Y si no, y si quieren verlo, pueden ir al Club del Progreso, porque es interesante poder ver esta publicación muy linda que dirigí yo con el auxilio de mi hija que está acá sentada.
Yo siempre utilizo a la familia, mi hija, mi nieto, mi nieta. Bueno, ya termino. Comienza el libro con una carta del entonces presidente, recordado al comienzo de esta exposición, mi querido amigo Bartolomé Tiscornia, que concluye así: en estas horas difíciles por las que atraviesa nuestra atribulada nación, es bueno extender la mirada hacia el pasado y comparar las vicisitudes que vivieron aquellos hombres con las que hoy soportamos, como manera de retemplar nuestro espíritu y tomar el futuro por asalto. Para ello debemos consolidar este club como espacio de ideas de progreso, donde podamos colaborar con el retorno a la justicia, la honestidad y el austero bienestar que todos reclamamos. Esto es lo que creemos haber hecho desde entonces y que pensamos seguir haciendo. Muchas gracias.